ese precisamente que canta. Probablemente sea bueno, pero usted tiene que estar dispuesto a poner eso delante de Dios y a la conciencia. Dios dice de lo que es el plan de Dios y el deseo de Dios para nuestra vida. Probablemente el deseo y el plan de Dios para tu vida, o a lo que tú quieres o a lo que tú deseas, o lo que tú quisieras alcanzar aún en Cristo. Aún en Cristo. No querer alcanzar grandes cosas, pero nosotros tenemos que estar conscientes de que probablemente ese no es el deseo de Dios, ese no es el plan de Dios para tu vida ni para mi vida. Amén. Entonces el hombre se encuentra en la necesidad, tú y yo nos encontramos en la necesidad de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Él nos quiere llevar. Todos los días. Yo no sé si usted... Yo le digo a Dios todos los días, Dios rómpeme. Venga y la iglesia sea transformada, amén. Y habrá en nosotros humanidad. Haya en nosotros humanidad, habrán propios deseos, habrán propios pensamientos. Amén. Somos movidos y seducidos por todo lo que nos rodea en este mundo, porque somos, y hay en mí, hay en ti, hay en nosotros, humanidad que responde a los estímulos, que responde también muchas veces a lo que el hombre hace, o a lo que el hombre dice, o a lo que el hombre dice de mí. También nuestro estímulo y nuestra humanidad responde a eso. Amén. Alguien te puede decir, oye, tú eres el David, tú eres el mejor, ¿dónde está David? Tú eres el mejor baloncerista. Entonces eso responde. Probablemente él se lo cree también. Gloria a Dios. Amén.
la parte que considero que es la más importante. Ya está ahí. ¿Cuántos dicen amén? Algo que ya tenemos y ya poseemos. Pero que muchas veces no lo utilizamos. Amén. Lo tenemos, lo poseemos y no lo utilizamos. Utilizamos el razonamiento y el pensamiento y la dirección nuestra y propia de nuestra humanidad. ¿Alguien recuerda lo que estuvimos hablando el jueves anterior? Hablábamos de la revelación a nuestra vida del Espíritu Santo y por el Espíritu Santo. Y decíamos el jueves anterior que es sumamente necesaria en la vida del creyente. Un creyente no puede andar por la vida ni puede militar sin revelación de Dios y del Espíritu Santo de Dios. ¿Revelación de qué, pastor? De qué es lo que vamos a hacer, cómo es que lo vamos a hacer. Amén. Hacia dónde me voy a mover o cómo me voy a dirigir en la vida, aún en mis asuntos personales. Escuche bien. De cómo hacer el ministerio de damas o de caballeros o de los jóvenes o de aquello, de lo otro, cómo alcanzar aquello, cómo... No, aún nuestra vida personal. La vida personal suya también tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Eso lo determino yo, no la iglesia ni los pastores. Todo. Amén. Toda la bendición de Dios, pero no queremos entregarle todo a Dios. Queremos algunas cosas de nuestra vida manejarlas a la a donde nosotros las queremos impulsar. Para que ocurra lo que nosotros queremos que ocurra. O lo que a nosotros nos gustaría que ocurra. A lo que a nosotros nos parecería bueno que ocurriera. Y hacemos malabares y hacemos 20,000 cosas, amén, dentro de nuestras posibilidades como hombres, como seres, que quizás tenemos algunas capacidades dentro del mundo de nuestra vida personal. Hacemos todo para lograr eso, o alcanzar eso. A la determinación, a la decisión
para el creyente. Habla en su carta a los Efesios. ¿Cuántos recuerdan? Capítulo 1. Capítulo, leímos del capítulo 15 al versículo 20. A volver a leerlo rapidito, usted me sigue. La palabra de Dios. Amén. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mí. Hasta aquí podemos entender que Pablo le está a creyentes convertidos, no a gente que... Gracias a Dios. Amén. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. A Él, que conozcan al Padre, que conozcan a Jesucristo, ya tuvieron un encuentro con Él, amén. Entonces ya lo conocen. ¿De qué? ¿A qué es lo que se refiere Pablo? Es lo que vamos a ver más adelante, amén. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, amén. Para que sepáis, es algo que debemos de saber. Para que sepáis, alabados a Dios, cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Hay creyentes que son creyentes, que viven en Cristo. ¿Sabe qué es lo que, en otras palabras, deben de poder ahora esperar en Cristo? Saben con lo que pueden ahora contar en Cristo, que no saben lo que le ha sido heredado en Cristo. Se supone que si tú y yo somos iglesia, somos creyentes, tengamos este conocimiento. De eso es lo que habla Pablo, ¿sabe? Que ustedes sepan algo que se supone que deben saber, es la esperanza a la que ustedes ya han sido llamados y de la cual ya forman parte y les ha sido dada en Cristo. Alabado sea Dios. Aleluya. ¿Cuál es? Escuche bien, dice el texto en la parte baja del 18. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su, qué dice ahí? Herencia en los santos. Alabado sea Dios. Herencia. Porque no tenían. Entonces, de eso es de lo que habla Pablo. A Pablo le preocupaba que la iglesia en Éfeso, que los convertidos de Éfeso supieran cuál era la herencia que ahora estaba a nombre de ellos como hijos de Dios. Cuáles las riquezas que le han sido dadas a ellos. Amén. Y las riquezas que nos han sido dadas a nosotros como iglesia. Amén. Porque Éfeso era la iglesia antigua, pero tú y yo somos la iglesia de hoy.
Amén. ¿Y sabe qué? El Dios que yo sirvo, usted sabe que yo le predico y le he enseñado aquí en la iglesia, no cambia. Es el mismo hoy, mañana y siempre. Y la herencia se otorgó un día en la cruz del Calvario para toda la humanidad. Para toda la humanidad. Para todo aquel que entra por la puerta. Amén. Y determina. Rocía sobre mí, Cordero de Dios, tu el pecado que es mía y permíteme entrar a la presencia tuya, porque cuando yo entro a la presencia de Dios, entonces tengo revelación de Dios. Revelación de Dios para alcanzar. Comienzo a tener revelación de Dios para poder caminar en Dios y en Cristo. Saber cuál es el camino. Esto es lo importante de esto, hermano, y de esto vamos a hablar más ahorita. Saber cuál es el camino. Porque si no tenemos revelación de Dios, si no tenemos conocimiento de Dios, entonces como dice el apóstol en primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 1, en la epístola, dice, no creáis a todo espíritu. Para no creer a todo espíritu de todo Juan de los Parlotes que viene a hablar, o de todo profeta que viene a profetizar, o de todo apóstol que viene a decir esto, o de todo falso maestro que viene a decir lo otro, y si usted no tiene el discernimiento del Espíritu Santo, usted le va a creer. Amén. La sabiduría de Dios, amén. Si no tiene el metro para probar que lo que Él está diciendo, lo que le están hablando es la verdad. De un cable. Yo no soy perito, pero soy perrito. Alaba. Amén. Hay metros que los metros nos permiten saber si algo está bueno o está malo, si es correcto o no es correcto. Es algo que nos permite ver si algo está recto, si está como debe de estar y donde tiene que estar, si está un poco torcido, si se torció a la izquierda o a la derecha, se salió de sitio, parece que se ve bien. Oye, de lejos se ve bien, pero cuando tiras la plomada te das cuenta, o le pones el nivel, te das cuenta que tiene un poco de... Guarda mis pasos en Él, en la fe. Señor, guarda mi vida en Cristo, porque yo quiero mi salvación, yo quiero alcanzar mi salvación. El Espíritu Santo de Dios me va a redarguir cada vez que hay algo torcido en lo que yo estoy mirando, en lo que yo estoy escuchando, en lo que yo estoy viendo, y me va a dar una alerta para que yo me dé cuenta. La vara y tiene el callado. Va a usar y me va a redarguir. El asunto es que yo
usted es sumamente bueno. Fue pasado que este conocimiento, esta revelación, para poder nosotros ser que constantes, para poder ser productivos, amén, ser constantes, productivos. Constante es uno que siempre está, que no está a veces, pero a veces no está. Que está cuando las cosas están bien, pero cuando las cosas no están bien, deja de estar. Que está cuando hay chavos, cuando hay bendición, pero cuando la bendición o los chavos paran, ahí yo también me retengo en mi casa y estoy ahí atribulado. Y estoy cuando me siento bien y tengo toda la fuerza de un teenager de 15 años, pero cuando estoy esleñado me duele una uña o me duele un pelo, yo no tengo muchos pelos, pero me duele la espalda, me duele aquello, me duele un disquito, ¡oh! Ya me quedo. A levantarme, yo pueda caminar, aunque tenga un dolorcito. Algo, yo le invito a que se suba acá. ¿Se puede? Se le quita todo. A mí se me quita todo aquí, te lo confieso. Una vez salgo por ahí por la puerta, llego a casa y ya me empiezan a doler las cosas. A la iglesia, yo le digo a la pastora porque ya es como que puede haber enfermedad, no puede haber dolor. Esta revelación, necesitamos este conocimiento, esta visión espiritual para poder, y decía, para ser productivos y para poder ser, y mencionamos el jueves, aprobados por Dios. Aprobados por Dios, no por hombres, porque decía, y cité el jueves pasado, que el hombre te aprueba cuando lo que haces es conforme a lo que él desea o a lo que él quiere, o va conforme a su agenda privada, porque hay pastores que tienen agendas privadas. Propio corazón, eso quiere decir a sus agendas privadas. Aprobado por quién, por Dios, por su palabra, por el plan de Dios. Que todo lo que tú haces, aún en el reino, amén, en la iglesia o fuera de la iglesia, Dios lo apruebe.
una campaña con un slogan, haría Cristo. Amén. El apóstol dice, sed imitadores de mí, según yo lo soy de Cristo. Creo que es una buena práctica que cada vez que tú y yo vayamos a hacer, ¿qué haría Cristo? Voy a contestar algo a alguien, ¿cómo le contestaría? Le voy a reclamar algo a alguien, ¿cómo se lo reclamaría el Señor? Veces que usted tiene que hablar con la autoridad que Dios le ha dado y que le da la palabra. Y tiene que hacerlo con carácter, porque muchas veces Jesús también manifestó carácter, celo a Dios, celo a la palabra de Dios y celo a lo que es de Dios. Están allá, mire, pastor, paró ahí. Porque Dios me va a pedir cuentas a mí. El altar tiene que ser celado también. Para ministrar y a predicar tiene que estar pasado por aquí. Y yo tengo la responsabilidad de ver que esa persona tenga un buen testimonio. Hablar y lo que venga a predicar no vaya contra lo que aquí dice y no sea su agenda personal, que probablemente no. Mire, hermano, yo apruebe o yo quiero que Dios me apruebe. Amado por Dios, amén. Yo quiero que volvamos al libro de Efesios. Vaya conmigo. Vamos a volver a leer este texto. Dice el versículo 18 en adelante, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos.
¿Cuál la herencia de los santos y en los santos? ¿Y cuál la supereminente? Oiga, qué terrible esto. ¿Cuál la supereminente grandeza de su poder? Poder que va por encima de cualquier otra cosa, de cualquier nombre, de cualquier autoridad, de cualquier otro poder humano o del hombre o de este mundo, de esta tierra. Su poder es supereminente. Alabado sea Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y yo estudiaba y decía, wow, Señor, qué que hay en él y que opera en él. Por eso es que andamos muchas veces como andamos y nos ocurren las cosas que ocurren. Porque no sabemos y no entendemos y no vemos, amén, que hay un poder y hay una herencia en nosotros, que es de Dios. Que ese poder va por encima de la circunstancia, va por encima de la enfermedad, va por encima de la economía de Puerto Rico, va por encima de los errores que cometen los gobernantes, va por encima de todo el poder de Dios, porque eso es mi herencia. Y esa herencia comienza aquí en este mundo. No hay que esperar estar en Cristo allá con Él. Aquí hasta que el Señor venga y nos lleve, ya podemos participar de esa herencia en Cristo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza. Alabado sea Dios. De su fuerza, de su autoridad, de su palabra. Porque es en su nombre, no es en mi nombre, ni es porque yo lo digo. Aunque tú lo digas porque tú eres un hijo de Dios, pero la Biblia no dice que es así. La Biblia dice, todo lo que pidáis en su nombre, en mi nombre. Así dice la Biblia, perdóneme. Todo lo que tú decretes va a ocurrir. Porque tú lo decretaste, va a ocurrir. Y si tú decretas algo, tiene que ocurrir. Yo le dije a Yuri, decreta que mañana es sábado y que estaba tribulado porque tenía que ir a trabajar el otro día. Y después fácil, decreta que mañana es sábado y te podemos pensar, eso no es nada malo, pastor, porque descanso, pues. Sábado yo me quedo en mi casa y lo llaman. La Biblia lo dice. Todo lo que la cual operó en Cristo, este poder que operó. El que operó en Cristo, que hizo temblar su espíritu de vida y que Cristo se levantó de entre los muertos, amén. Ese mismo poder es el que está en la iglesia, a disposición de la iglesia y a disposición del creyente. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Sobre todo, amén, perdón,
el cual operó en Cristo resucitándole de entre los muertos, sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y sobre toda autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Todo el que ha sido lavado en la sangre de Cristo es todo el que hace la voluntad de... Jesús le dijo a unos que decían que eran también. ¿Qué le dijo eso? ¿Qué dijo después? Porque las obras de vuestro padre el diablo. No porque papi vaya a la iglesia o mami vaya a la iglesia, tú entiendes. No porque naciste en el evangelio y siempre. Pablo tenía una gran preocupación. Lo valioso que es la herencia del poder como iglesia que Dios nos ha heredado. Que tú y yo hemos heredado para que tú lo puedas usar. Que te da poder para alcanzar no tus deseos, no tus planes, sino o poner a que la voluntad de Dios en tu vida se cumpla. Una iglesia sin esta revelación, este conocimiento, sin este estará sobre, sino que estará. Pablo, amén, oraba para que Dios nos dé algo, no que no teníamos, amén.
Algo que, como les dije ahorita, que tenemos autoridad y vas a ser presa de los problemas, de la enfermedad, de aquello, de lo otro, y así vas a andar con vientos que están azotando tu vida y tu casa. Está ocurriendo en la sociedad y en Puerto Rico. Toda la sociedad está triste y está desilusionada y está desesperanzada y alguien está inconsciente, a parar donde las olas lo lleven. Pablo habla aquí de estar consciente, pagados, porque está inconsciente los sentidos, los 5 sentidos, la visión, el tacto, nada funciona porque estás inconsciente. ¡Ay! El mar rojo en medio y usted sabe que algo Dios va a hacer. Algo Dios va a hacer. Aquí estoy en medio de este problema, en medio de esta situación, pero ¿sabes qué? Algo Dios va a hacer. Ve, Pablo y Silas estaban conscientes del Dios que les servían cuando estaban en aquella celda, en aquel calabozo. Ellos estaban conscientes y porque estaban conscientes podían seguir alabando a Dios. Para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. No te tiene que ser dado. Ya tú. Para que sepáis. Amén. Que sean. Ya está ahí. Y para que sepáis. Es que no lo sabes. Amén. Que sepáis cuál es la esperanza
la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia a los santos. Es una herencia que ya tú y yo poseemos y que Dios para poder ser productivo. Y me extiendo hacia adelante. ¿Cuál es la superinminente grandeza? Un momentito conmigo el capítulo 3, un poco. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, diga todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas. Él es poderoso para hacer todas las cosas, aleluya. Mucho más de lo que tú y yo podamos pensar, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Por qué dice ahí mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos? Porque el hombre en su naturaleza humana, cuán grande es lo que Dios puede hacer. Ni siquiera puede pasar por tu razonamiento ni tu entendimiento lo grande del poder de Dios y lo grande que Él puede hacer en tu vida y en mi vida. Mucho más abundantemente de lo que puedas pensar, mucho más abundantemente de lo que en tu humanidad puedas razonar. Dios ha hecho eso tantas veces. Amén. ¿Eh? A acontecer cosas ni las va a poder entender. O en tu entorno alrededor de ti, cosas en tu vida. No,
cosas en tu vida hoy, en mi vida hoy. Dios puede hacer y quiere hacer cosas grandes, poderosas, que tú no puedes entender. Dios las va a hacer, Dios las puede hacer. Es que tú y yo ni siquiera podemos entender las proporciones o la medida de lo posible en Dios. Y es que esas medidas y esas proporciones de lo que es posible en Dios rompe y romperá con los esquemas de tu entendimiento y de mi entendimiento. Realmente no es posible que esa persona esté haciendo. Dios. Aleluya. Y cimentados en el amor. Entienda bien por qué digo esto. Plenamente, seáis plenamente capaces de cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Alabado sea Dios, dice el versículo 19. Conocer el amor de Cristo. Amén, porque todo lo que Dios hace lo hace en amor y por amor. Que excede a todo conocimiento. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Todas las cosas. Muy
para que Él os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder revelada, el hombre. Las cosas que son de Dios y del Dios, amén, del Espíritu de Dios que han sido ese hombre espiritual, como gente. De eso es lo que vamos a comenzar. Fuerzas y esas atracciones es contrarrestado con lo que tenemos que hacer para que el hombre interior sea fortalecido. Entonces usted no va a operar ningún poder ni